Bueno, estamos en una hermosa tarde del fin del verano, casi el fin del verano, en un lugar sumamente acogedor y con una compañía realmente encantadora. Estoy con Ingrid Pellicori y bueno, vamos a conversar un rato sobre su recorrido, sobre su magnífico recorrido y trayectoria y bueno, y sobre lo que está haciendo ahora y lo que piensa hacer. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, muy bien, gracias, muy bien. Bueno, sabes que el programa lo hacemos para Radio Caput, Sí, que es una radio. estuve hace poco. Sí, sí, estuviste con Alejandro Weber. Sí, Exactamente, sí, sí. sí. Así que bueno, con motivo del estreno de esta obra magnífica que protagonizan vos y tu hermana, me gustaba saber cómo ves vos en perspectiva esta trayectoria tuya que es desde muy jovencita. No digo desde niña porque, bueno, quizás sí desde niña inserta en una familia de actores, pero ¿qué podrías ver vos ahora desde esta perspectiva con tanto teatro, cine, televisión, dramaturgia? Bueno, yo eh, vengo de una familia de actores, mi padre era Ernesto Bianco, mi madre Iris Alonso, que a su vez sus hermanos eran actores, casados con otros actores. Es decir, que esto lo mamé de muy chica, si bien no tuve claridad vocacional en la infancia, como otros hijos de actores que ya de chiquito dicen yo voy a ser actor o actriz. Eso no, pero sí vi desde muy temprano muchas maneras de ser actores. Y al momento en que yo empecé a ser tentada por esta vocación y luego en el medio estudié psicología y bueno, fue como que a qué me voy a dedicar y qué sé yo. Bueno, finalmente, una vez completamente asumido mi deseo, mi vocación, sí, la pregunta siempre era qué tipo de actriz, porque yo había visto diversos, ya de entrada, mi familia, ¿no? Desde mi padre, que era un actor excelentísimo, enorme y además con mucha popularidad y mucho prestigio a la vez y Porque él tuvo todos los registros, todos ¿no? los registros. Desde lo clásico a lo popular. Exacto. Desde mis tíos que han sido Tito Alonso, Pola Alonso, básicamente actores de radio y de cine de los años fines de los 40 y principios de los 50, a su vez casados con personalidades como María Rosa Gallo, que era así como un ícono de nuestro teatro, y Osvaldo Dragún, que era un autor importantísimo, además. Pero también vi las distintas épocas, las distintas posibilidades, las distintas curvas de la profesión. En el medio hubo, bueno, mi misma madre que se retiró, que después volvió a actuar. En fin, todo el panorama. Y bueno, el tema fue cuál era, por dónde yo quería ser actriz, qué tipo de actriz me gustaba mi ser y demás. Por supuesto que esto no es algo que uno se lo responda un día, de un modo, sino a lo largo de la vida, por lo que va eligiendo, lo que va no eligiendo, lo que va deseando hacer, lo va convocando a uno por lo que tal vez uno emana. En definitiva, sí, hoy después ya de más de 42 años que soy actriz, pues lo primero lo estrené en enero del 78. Si bien había hecho antes un infantil, pero sí, si miro para atrás, me reconozco, entiendo que el tipo de actriz que fui y las cosas que fueron haciendo me representan, me expresan, digamos, expresan mis deseos, mis inquietudes, mis gustos, mis cuestionamientos, en fin, me siento representada. Y eso era algo que sí yo deseaba. No encontrarme de pronto en un lugar que no entender qué tenía eso que ver conmigo, digamos. Claro. Eso sí. Y eso me parece que se percibe, bueno, al menos creo. Yo lo percibo en cuanto a que vos das la imagen de una actriz sólida, en el sentido de como convencida. No veo, no sé, es como que no veo altibajos o bueno, cosas que suben y bajan y que, no sé, siempre te vi desde que empecé a verte como muy definida, ¿no? Es decir, como asumida en eso. Sí, bueno, claro.
quizás nunca sabe uno si lo que se ve afuera es lo mismo que, que el proceso interno, ¿no es cierto? Pero sí que siempre ya es una característica por esa mía de bastante exigente, autoexigente y comprometida con las cosas. Entonces, Saturno. Quizás, claro, Capricornio, quizás aunque aún en mis épocas de vacilación o mientras estudiaba psicología, no es que le restara compromiso o quizás el modo de vincularme con mi trabajo, quizás siempre tuvo alguna característica así pero sí, el proceso interno fue variando a lo largo de todos estos años. No siempre fue igual, no siempre tuve la misma sensación respecto de mi trabajo y de mi bueno, sobre todo de mi decisión vocacional. Eso fue más como llegando. Casi que primero me pude trabajar y vivir de esto antes de tener del todo asumida el deseo, tal vez por esto de mi vínculo también con el estudio, con la carrera de psicología, mientras la estaba haciendo y ya trabajaba como actriz y ese era mi trabajo además. Estaba en el Elenco Estable de San Martín, pero había algo en mí que tenía que ver con el gusto por el estudio, por el gusto por el escritorio, por las palabras, por los libros, ¿no? Por los textos. Por los textos. Entonces era como, bueno, ¿cómo juntar las cosas? De algún modo, bueno, psicología me recibí, nunca ejercí, pero algo de todo eso mío, sí. De algún modo encontró cómo entrar en el teatro. Porque me imagino que es una carrera donde la indagación introspectiva es muy importante. Sí, pero también algo que a mí me gusta, que es la teoría, el estudio, eso que me gusta. Y a veces para un actor no es necesariamente muy importante, pero yo necesitaba de algún modo ver cómo traerlo a mi ejercicio de la profesión. Claro, y como hablábamos hace unos minutitos antes de comenzar a grabar, eso se nota, hay una diferencia, porque, bueno, los textos que vos trabajás, lo digo con prudencia, ¿no? No son textos acomodados, es decir, tienen una gran hondura. Hablábamos hace un ratito de la musicalidad de algunos textos, como por ejemplo en Agamenón, que uno sale así como con esa fuerza, con la fuerza del sentido tan profundo que tiene la obra y con la musicalidad, ¿no? Además de esa dicción perfecta, porque no hay ningún ripio en ningún momento, ¿no? Y eso me parece que es el profesionalismo y que probablemente ese amor a los textos que vos... Amor a los textos también. Porque vos me contabas recién cómo fue esa adaptación de este texto clásico. Bueno, yo había hecho otras, no adaptaciones sino traducciones en realidad, solo que acá yo no puedo decir que es una traducción porque yo no sé traducir del griego. Y Agamenón está escrita por Esquilo y yo griego ni antiguo ni moderno no puedo. En otros casos sí había hecho traducciones y en algunos casos de textos justamente poéticos, desde Dylan Thomas, que yo hice la traducción de Bajo un bosque de leche, que fue también una obra que hicimos en el San Martín, o bueno, una versión de Hamlet que dirigió Manuel Yedvabny. Cito esos entre varias otras veces que hice el trabajo, pero porque en estos casos también había un intento de encontrar en nuestra lengua una musicalidad, que en estos casos, claro, como yo puedo darme cuenta de cómo es la musicalidad original, no así en Esquilo, ¿no? Pero en los otros casos, por supuesto no es producir la misma musicalidad, pues es imposible, son lenguas que tienen muy diferentes componentes, ¿no? El inglés es una lengua muy ágil, muy de muchos monosílabos, muy fácil de encontrar ritmos, por eso y nuestra lengua es mucho más pesada, hay mucha vocal, las rimas se vuelven más duras, más previsibles, más marcadas, menos aéreas, menos. Entonces es como encontrar esa liviandad del inglés en el castellano, pero con una musicalidad o algo rítmico. Bueno, todo eso yo tengo un cierto recorrido, ¿no? Pero bueno, acá fue Manuel Yedvabny, que fue el primer, digamos, creador de este espectáculo que es Agamenón. Falleció hace muy poquito, murió hace muy poquito y por suerte murió muy contento porque llegó a ver este estreno y él pensó que no llegaba.
Llegó a ver el estreno, llegó a ver casi todas las funciones que hicimos en el Teatro de la Comedia, estaba feliz, decía que era su mejor espectáculo, estaba feliz. Bueno, Manolo me pidió, en un momento me dijo, ¿no harías una versión de Agamenón? Bueno, y ahí empecé a trabajar, esto bastante antes de empezar nuestros largos ensayos. Y bueno, y ahí por supuesto consulté todas las versiones castellanas, espié alguna en inglés o en francés, que son lenguas que entiendo, y para estar, digamos, segura de los contenidos. Pero después traté de ponerlo en una lengua que fuera comprensible, pero al mismo tiempo no sacrificar el halo poético que, según dicen todos, tienes que ir en el original, digo, porque yo no lo sé, no sé cómo suena, pero sí sé que era muy musical. Claro. Y traté de algo de eso recrear en la medida de las posibilidades del castellano y de una lengua y de un tipo de musicalidad que hoy se pueda, digamos, que decir y escuchar, digamos, que no fuera una musicalidad o una versificación demasiado ajena a nuestro oído, que el espectador, que se entendiera la intención poética, Claro. que se entendiera que no es un lenguaje completamente cotidiano, una prosa llana, pero que al mismo tiempo no resultara difícil o trabajosa de entrarle, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, porque creo que uno va penetrando en el texto, en la escenificación. Y bueno, tenés un compañero magnífico como Osmar Núñez, que es increíble, ¿no? Increíble. Un actor fantástico, Osmar. Y bueno, y realmente fue como una celebración. Yo fui con mi pareja y realmente salimos tan contentos y así como que había sido un momento importante. Qué lindo, ¿No? me Sinceramente, sí. Y además que bueno, también está, por supuesto, como siempre, para algunas lecturas, ¿no? La cuestión del poder para algunas lecturas y sobre todo para la del director, el primero, que es Manolo, porque hay un codirector que es sí. Pablo Flores Maini, pero digamos la idea original, que fue la de Manolo, que fue hacer, él tenía la obsesión con Agamenón desde su juventud, había conocido esta obra, y él quería hablar básicamente del poder, digamos, él la hizo con esa finalidad, digamos, ¿no? Y también con este lugar del pueblo que, vamos a contar, ¿no? Que hacemos todos los roles, Osmar y yo, un poco jugando a cómo era en Esquilo, que puso el segundo actor, digamos, aunque después hubo un tercero, solo que eran todos hombres en la Grecia antigua. Y nosotros mismos también hacemos el coro multiplicados en la pantalla, que eso es una cosa que, un video increíble que hizo Pauli Cotton, que es una genia total, que ella hizo a partir de filmarnos a Osmar y yo en distintas cosas. Sí. Ella armó una multitud con distintas reacciones y que es una belleza, y con las máscaras de Paula Molina y el vestuario que también ayuda muchísimo a crear todos estos distintos componentes. Pero bueno, esto de jugar con la teatralidad antigua y al mismo tiempo utilizar esta tecnología moderna de multiplicarnos en la pantalla, también un poco tenía que ver con quizás sugerir cómo estos temas profundos del poder y demás a lo largo del tiempo siguen vigentes, digamos, ¿no? Nos atraviesan a través de los siglos, y cómo este lugar del pueblo, para Manolo, él insistía mucho, pobrecito, cada vez que se internaba, porque tuvo muchas internaciones mientras ensayábamos, y él pensaba que no iba a llegar, y nos daba las indicaciones, ustedes por favor estrenen, y bueno, entonces le decía a Pauli, que es la que hizo el video del coro de ancianos, que vos recordás que es el pueblo y que el pueblo, entonces él le preocupaba mucho contar eso, ¿no? Ese lugar de la mirada del pueblo, que mira, comprende, observa, que le cuesta mucho incidir, pero que no deja de marchar, no deja de revelarse, digamos, ¿no? Contar un poco todo eso, y que además hasta le cuesta incidir porque hasta está en otro plano, porque está en una pantalla, en este caso, ¿no? Sí. Mientras los poderosos tienen esa especie de fiesta del poder y de la sangre y de las venganzas, que a su vez cada uno tiene sus justificaciones, sus roles, y además justamente Esquilo es un gran poeta, y si lo seguimos haciendo es porque cada vez podemos ver nuevos contenidos en él y nos sigue hablando. Y por ejemplo ahora con todo el tema de la mujer,
veíamos mucho también en la obra, cómo uno puede hacer una lectura de este tipo de mujeres, ¿no? Que en el caso de Clitemnestra es la mujer donde se le ha matado a una hija y termina siendo como la bruja del cuento, y en realidad parece que su reclamo nadie lo oye. Sí. Y Cassandra ve el futuro, pero nadie le cree. Es un poco la mujer a la que nadie le cree, ¿no? Que eso también es muy, muy actual. Muy actual, ¿no? sí. Entonces, como estos grandes poetas, estos grandes trágicos. Bueno, también decíamos, está todo en Esquilo. Está Shakespeare, está Calderón, ¿no? Es que está lo profundo humano. Claro, me parece que es lo trascendente porque, es decir, lo que es más allá de lo contingente, lo trascendente. Porque de nada se puede hacer de un clásico, perdón, un pasquín. Claro, imagínate. Que uno, bueno, ya sabe, viste, que está bien, claro, sí, porque... Pero bueno, me parece a mí, ¿no? Que hay distintos niveles, pero esto es como superior, en el mejor sentido, ¿no? Seguro, para mí es, por un lado, sí, es inevitable que uno, como un director, ¿no? En este caso los directores tuvieron como su mirada de que, dónde poner los acentos y que seguro querer que se escuche de la obra, pero no al precio de que se escuche solo eso, digamos. La obra tiene muchas resonancias y que cada uno pueda escuchar más de lo que el mismo director o nosotros hemos querido recortar, digamos, dejarla hablar a la obra en todo lo que, por su calidad poética, de su profundidad y su belleza y su conocimiento de lo humano, pueda generar como asociaciones o como pensamientos más allá de lo que uno el titular tuvo en cuenta en primer término. Incluso a veces se percibe, ¿no? Bueno, yo percibo que a veces el director induce a una interpretación e induce a generar cierta respuesta. A mí personalmente eso no me gusta, ¿no? Claro. Porque, bueno, por supuesto que el teatro es político. Sí. Pero es teatro. Pero además, teatro aparte es político, textos tan ricos, ¿no? Es que el teatro es político en el mejor sentido, entendiendo que lo político es complejo. Sí. Entonces, justamente desde el teatro no se puede simplificar lo político, más bien se rinde homenaje a lo complejo de lo político. Así es. ¿No? Así que bueno, por supuesto que invitamos a nuestros oyentes a que vayan. ¿Y cambiaron de teatro? Ahora estamos en el Teatro Apolo, que yo como uno de mis roles es Cassandra, y le hablo a Apolo porque Cassandra es la sacerdotisa de Apolo. Me causa gracia que estoy ahí, le hablo a Apolo y es el Teatro Apolo. Sí, estamos seguro hasta fin de marzo, los domingos a las 20. Sí, porque nosotros estábamos en el Teatro de la Comedia que cerró. Sí. Entonces, como el empresario también tenía este teatro, nos ofreció, pero este teatro normalmente tiene otra programación. Estaba Moldaski, que está en Mar del Plata, y entonces, bueno, en abril, pero además yo voy a hacer lo del San Martín, tampoco podría en este horario seguir. Claro. Los domingos a las 20. Entonces estamos viendo, si nos permiten quedarnos ahí más temprano, sería lo ideal, porque estoy en una cuadra del San Martín y me voy corriendo. No necesitas ni taxi. Nada, ni sacarme no, como se dice, la toca de una peluca, porque voy de una peluca a la otra, porque del otro lado también es peluca, acá en la noche. Que es lo que me lleva más tiempo al salir, sacarme todos los clips. Digo, no, voy con los clips puestos al otro teatro. Y si no, seguro lo vamos a intentar hacer en otro lugar. Porque hay un capital, digo yo, ¿no? De trabajo y de profundización que, bueno, por ahí se puede seguir disfrutando. No, nosotros lo queremos defender a muerte, lo queremos seguir haciendo, nos encanta hacerlo, nos ha gustado mucho la respuesta que tiene. Mucha gente que quizás a veces nos confiesa que va con prejuicio, que la tragedia griega, que a ver si es aburrido, si es solemne, si es pesado, si es difícil, si te deja afuera. Y las respuestas que nos dan es como que todo lo contrario, y que se sintieron como, además, muy entretenidos y emocionados. Y siempre me acuerdo de Manolo, que insistía mucho. Bueno, Manolo, el director, que estaba muy atravesado por Brecht, por eso le importaba siempre eso, lo contemporáneo en definitiva del espectáculo. Y todo el tiempo nos decía, eso, quiero hacer un espectáculo a tambor batiente, decía, ¿no? Con todo. Y además como con enérgico, dinámico, rockero, no sé cómo explicarlo, dentro de su clasicismo, sí, ¿no? Sí, pero no solemne, ni cosas, ni así, sino muy vital y muy
eso, jugar con la teatralidad griega, pero con una actuación que fuera muy contemporánea en el sentido de visceral, orgánica, intensa. Y profunda, verdadera, digamos, ¿no? Entonces como jugar un poco con eso y bueno, ese fue el intento y estamos recontentos y vamos a intentar, sí, nuestra idea es seguir haciéndolos. No, nos están demorando la respuesta en este teatro y por eso estamos también demorados en buscar la alternativa, si bien las estamos buscando. Se me ocurre preguntarte ahora, ¿han hecho una filmación? Mira, justo en estos días tenemos acá en el grupo de WhatsApp la idea de hacerla este domingo. Sí, este domingo lo vamos a hacer. Hubo una, pero bueno, no muy un poco precaria, no. Ahora vamos a hacer una bien hecha, sí. Porque además en el Apolo es un teatro hermoso, la pantalla es impresionante, el proyector es óptimo y cómo se ve la filmación se ve con mucha más definición todavía que en el otro teatro y la verdad que queremos tener como una filmación en esta sala. Claro, pues yo pensaba, ¿no? Después de ver la obra, que ahora vamos a conversar de la otra obra que estás haciendo, que vos comentabas que no quedaron registros de las actuaciones de Ernesto Bianco. No, ¿por qué? Pero porque murió hace 42 años, casi 43. Sí, bueno. No existía sí, ponele. Prácticamente. Pero muchas cosas que existían también se perdieron, ¿no? Es decir, hay sí, la de la televisión se perdió todo. Claro, sí. Yo no sé si viste se grababa encima. Sí. Entonces, bueno, siempre pienso eso, ¿no? Pienso, bueno, el respaldo documental de las cosas que son muy... Si nosotros no tenemos, nosotros como pueblo, no tenemos mucha conciencia de la necesidad del registro, del archivo, de la memoria, y es imprescindible, y hoy tenemos los recursos técnicos. Igual el teatro es en vivo. Sí. El teatro filmado siempre, a mí cuando los veo las cosas siempre digo, ay no, es feo. No quiero que sea así, que de esta idea porque es como que le falta lo principal, ¿no? Entonces es como... el latido. Es casi como que te lo cuenten, más o menos. Y todavía si te lo cuentan, tiene más magia que si lo ves de ese modo. Pero sí, no, por supuesto, eso me pasa a mí cuando veo las cosas que estuve yo, porque digo, ay no, se le fue toda la... Pero cuando veo otros videos de, no sé, cosas que ha hecho, no sé, Peter Brook, o que ya digo, qué suerte que está el video, por supuesto, ni que hablar. Bueno.